El crédito documentario como instrumento de pago internacional. Segunda parte. Grupo Inversiones Internacionales. Créditos documentarios con anticipos de financiación al exportador. Definición. Los créditos documentarios garantizan el cobro de la exportación, pero no proporcionan ningún tipo de financiación al exportador, ya que debe embarcar la mercancía antes de poder exigir su cobro a la presentación de los documentos especificados en el condicionado del crédito. Las alternativas más usadas de los créditos documentarios o los tipos de créditos documentarios son los créditos documentarios con cláusula roja o Red Ink Clause, los créditos documentarios con cláusula verde o Green Ink Clause, los créditos documentarios transferible, créditos de respaldo subsidiario o también llamados back-to-back credit, los créditos renovable rotativo o revolving credit. Los créditos documentarios con cláusula roja consisten en que el importador otorga una financiación parcial o total al exportador que le permite realizar la exportación y siempre con el compromiso de devolver la cantidad anticipada en caso de no cumplir el condicionado del crédito o no realizar el envío de las mercancías dentro del plazo fijado o no presentar en el banco la documentación requerida después de su vencimiento. Los créditos documentarios con cláusula verde es una modalidad también como un crédito con cláusula roja, que implica un anticipo de fondos sobre el importe del crédito documentario. Sin embargo, en este caso, el beneficiario para recibir el anticipo de los fondos debe presentar los documentos que acrediten la compra de la mercancía. Estos documentos pueden ser los recibos o resguardos de almacén que certifiquen que la mercancía está almacenada y asegurada, y también se deberá presentar la lista de un ejemplo posterior. Crédito documentario transferible. Cuando el exportador debe comprar parte de la mercancía a sus proveedores, puede dar instrucciones al banco para que el crédito del que es primer beneficiario sea transferible y pueda ser utilizado por varios proveedores, ya que es divisible con la misma garantía de cobro. La normativa de los créditos documentarios establece que debe transferirse en las mismas condiciones en que se recibe, pudiendo ser modificados solo tres conceptos: la reducción del importe, la reducción de los precios y el adelanto de las fechas de embarque, vencimiento y de presentación de documentos. Tenemos también el back-to-back credit, que en estas operaciones se abre un crédito documentario a solicitud de un ordinante que es a su vez beneficiario de otro crédito documentario, es decir, se recibe un crédito documentario a favor de un beneficiario y ese beneficiario ordena al banco avisador que en base a la garantía de esa primera operación recibida procede a emitir otro crédito documentario a favor de un segundo beneficiario, es decir, en esta operación se abren dos créditos documentarios. Esa es la temática o mejor dicho la secuencia que sigue el back-to-back credit. Ahora tenemos el revolving credit o crédito renovable rotativo. Es un crédito mediante el cual, transcurrido un plazo o agotada una cantidad, vuelven a recuperar su valor original para ser reutilizados. Frente a la alternativa de establecer créditos documentarios de esta manera continuada, de lo que se trata es de abrir un único crédito que sea más ágil. Es decir, la empresa reduce sus gastos financieros por las comisiones bancarias y también disminuye su consumo de riesgo bancario. Tenemos dos tipos, los acumulativos y los no acumulativos. La diferencia es en que pueden ser abiertos por una cantidad fija durante un mes o durante un periodo, de forma que si el crédito no es utilizado totalmente durante ese mes, se renueva automáticamente por el mismo periodo e igual importe. Sería en el caso del no acumulativo. O por el mismo periodo y en la misma cantidad, más el importe no utilizado. Eso sería acumulativo. La clasificación de los créditos documentarios. 1. Según el compromiso del banco emisor. Se divide en dos: créditos revocables e irrevocables. Los créditos revocables son aquellos que, como su propio nombre lo indica, pueden ser modificados o anulados por el banco emisor en cualquier momento, sin aprobación previa del beneficiario. En cambio, los créditos irrevocables no pueden ser anulados ni modificados en ningún caso si no es de conformidad de todas las partes interesadas. Es decir, no solo del ordenante y el beneficiario, sino también de los bancos que intervienen en la operación. Según el compromiso del banco intermediario o el banco avisador, se divide en dos también:
créditos confirmados y créditos no confirmados. Los créditos confirmados, el banco emisor solicita del banco intermediario que añada su confirmación, es decir, que se subrogue totalmente en las obligaciones que aquel tiene ante el beneficiario. En cambio, los créditos no confirmados son aquellos en los que el banco intermediario no añade ningún compromiso alguno, limitando su papel simplemente al de avisar al beneficiario o al exportador de las condiciones de utilización del crédito. Según su forma de pago, pueden ser créditos a la vista o créditos a plazo. En créditos a la vista, el pago de la operación es al contado, y en créditos a plazos se produce, obviamente, en un plazo determinado a contar desde una fecha estipulada. Según la forma de utilización, pueden ser de tres formas: al pago, a la aceptación y a la negociación. Al pago, el exportador recibe el importe, que puede ser a la vista o diferido, contra la prestación de documentos conformes. A la aceptación, el exportador presenta los documentos junto a efectos con vencimiento aplazado, que es una letra de cambio. Una vez que el banco examina los documentos y los encuentra conformes, en lugar de pagar el importe del crédito, acepta formalmente la letra de cambio presentada por el exportador. Y por último tenemos a la negociación. Es la que menos se utiliza por los bancos. La razón es que ante documentos conformes, el banco confirmador o emisor está obligado al descuento de la letra sin recurso contra el exportador, cuando el descuento lo realiza un banco distinto al emisor o confirmador, por ejemplo el banco notificador. El descuento será con recurso. Según el lugar del pago, los créditos pueden ser pagaderos en las cajas del banco emisor o los créditos pueden ser pagaderos en las cajas del banco intermediario. Si son pagaderos en las cajas del banco emisor, el exportador entregará los documentos en dicho banco mediante su banco avisador. Si el banco emisor los encuentra conformes, efectuará el pago al beneficiario. En cambio, si son pagaderos en las cajas del banco intermediario, pueden ser a su vez confirmados o sin confirmación. Si es confirmado, el pago lo realiza el banco confirmador sin recurso contra el beneficiario o exportador. Y si es sin confirmación, el banco avisador o el intermediario no tiene obligación de pagar, aunque frecuentemente lo hace, pero con recurso contra el exportador y contra el banco emisor. Las características de los créditos documentarios. 1. Te dan seguridad de cobro. Es muy alta la seguridad de cobro, ya que depende de la solvencia del banco pagador. En caso de duda, deberá solicitarse un crédito confirmado por un banco de primera fila internacional o una entidad financiera del exportador. Otra es la capacidad de poder recuperar la mercancía, es decir, el exportador no va a realizar el embarque de la mercancía hasta que no haya recibido el crédito documentario. Hay una velocidad de cobro, depende del medio de transmisión donde se ha pagado, si es del banco del importador o el banco del exportador. Y hay una posibilidad de cobro anticipado a través de un banco. Ahora tenemos otra modalidad de crédito documentario que probablemente es la más usada, que es la carta de crédito, la cual es un mandato de pago que el importador cursa a su banco para que directamente o a través de otro banco pague al exportador el importe de la operación, siempre y cuando éste cumple estrictamente con todas y cada una de las condiciones impuestas por el propio crédito. Es el medio de pago con el que se consigue la mayor concordancia entre el momento de la realización del pago y el de la recepción de la mercancía. ¿Por qué? Porque el importador no paga hasta que el exportador no demuestra documentalmente que la mercancía se encuentra a su disposición en lugar y en las condiciones acordadas. Es decir, es un pago contra documentos. Hay tres tipos de cartas de crédito. El primero es la carta de crédito de garantía, la siguiente es carta de crédito comercial y la carta de confort o patrocinio. Las cartas de crédito de garantía, o también llamadas Standby Letters of Credit, en realidad son más llamadas las cartas de crédito Standby y tratan de que el banco comercial emite un crédito documentario para garantizar una obligación de un tercero a favor del beneficiario. Es un instrumento por medio del cual un banco da una garantía, pero en lugar de tener la forma tradicional de la garantía personal o una fianza, tiene la forma de un crédito documentario. Ahora tenemos la carta de crédito comercial. Es un documento emitido por un banco emisor
por cuenta de uno de sus clientes a favor de un vendedor extranjero, mediante el cual dicho banco se compromete a pagar los efectos que le sean girados de conformidad con los términos y condiciones consignados en el propio documento. La carta de crédito comercial se envía por lo general directamente al beneficiario, el cual puede negociarla en un banco cualquiera a su elección. Asimismo, la carta de crédito comercial comporta obligatoriamente que los documentos solicitados vengan acompañados de un giro emitido por el beneficiario a cargo del banco emisor y por el importe del crédito que pretende utilizar. Por último, tenemos las cartas de confort o patrocinio. En realidad se tratan de un documento en el que se contiene una declaración de intención firmada por la sociedad matriz o la casa madre y dirigida a una entidad financiera que ha concedido una operación de crédito a alguna de las filiales de la sociedad dominante. Mediante esta carta, la sociedad cabecera del grupo declara al banco que de una u otra forma asegura el buen fin de la operación crediticia de su filial. Hay 4 tipos. Primero está la carta de patrocinio meramente declarativa. En estas cartas, la sociedad dominante simplemente se limita a expresar una opinión, hacer una declaración de intenciones, pero sin que en ningún momento conste un compromiso específico de obligación de pago o garantía. Después tenemos las cartas de patrocinio relativas a las participaciones en el capital. Dentro de este grupo pueden encuadrarse todo tipo de declaraciones e incluso compromisos en relación a la posición del dominio en la sociedad cabecera del holding respecto a sus sociedades participadas, cubriéndose un amplio abanico que va desde una simple manifestación del porcentaje que se ostenta en una determinada sociedad hasta la afirmación de un compromiso de no alterar los porcentajes de participación sin previa comunicación a la entidad financiera. Tercero, tenemos la carta de patrocinio relativas al control de gestión. Suponen un paso más en el compromiso asumido por la sociedad matriz y generalmente, al hecho de contener una simple declaración acerca de la participación en el capital, se suma alguna manifestación en concreto sobre el control de la gestión de la filial, lo que implica una mayor garantía para el banco financiador. Y por último, y la más completa, es la cláusula de apoyo financiero. Esta carta de confort da mayor responsabilidad a la sociedad dominante, pues en ellas, además de las declaraciones de intenciones mostradas en los anteriores tipos y del compromiso de intervenir en la gestión, como el tipo 3, que es la carta de patrocinio relativa al control de la gestión, puede también incluir un auténtico compromiso financiero similar al de un aval. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.